Bienvenidos a Devs Lives, episodio número 5. Esto quiere decir que hoy es un maravilloso día, hoy ocurre un evento muy especial, es que llevamos más de un mes en directo, lo cual ya es un logro, visto la relevancia que tienen últimamente los medios de comunicación. O sea que no podía ser menos para celebrar nuestro mes en emisión y el episodio número 5 que trajésemos a alguien tan importante para nosotros dentro de la comunidad canaria en el desarrollo de software. Incluso me atrevería a decir a nivel ya internacional, como es el mismísimo Ulises Santana. Bienvenido, Uli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que va bastante bien. No sé si te han venido un pelín arriba, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, sí. No, 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 para nada. Creo que la humildad está presente, pero los méritos que tiene van acorde a lo dicho. Así que, ¿qué tal, Luli? Bueno, para quien no te conozca, voy a hacer una mini intro, pero como siempre, no te vas a librar de la pregunta que hacemos. Así que, bueno, Ulises es compañero nuestro en LeanMind. He tenido la oportunidad de trabajar con él bastante tiempo. Am, Hemos trabajado en proyectos reales, hemos sufrido nuestras tardes y nuestras noches debatiendo sobre código y es una de las personas con la que es fantástico el poder trabajar día a día y de las que se puede aprender un montón. Así que bueno, esta es mi mini intro, pero creo que Ulises tiene muchísimo más que contarnos, así que cuéntanos, ¿quién es Ulises Santana? Bueno, a ver, esto es una pregunta que... A ver, yo para empezar, yo no estudié informática, yo he dado muchísimos tumbos. Aparte de detalles muy divertidos como que tripití segundo de bachillerato, estuve 3 veces en segundo de bachillerato porque era un canca, o sea, era un cáncamo. También me acabé metiendo en psicología, llegó la crisis, me quedé sin pasta, dejé de estudiar y me hice un ciclo de gestión comercial y marketing. Ahí fue donde realmente empecé a entrar en un mundo profesional porque acabé montando una empresa con otros amigos que era un estudio de marketing digital. ¿Qué pasa? Que descubrí que el marketing no era mi cosita, no me molaba. Y me acabé haciendo otro ciclo más de desarrollo de aplicaciones web. Y de eso hace ya 7 años que dejé la empresa y empecé el ciclo y ahora mismo llevo ya 5 trabajando. Y me encanta, quiero decir, yo tengo claro que de este mundo no salgo. ¿Sabes? Fue una de las cosas que me di cuenta en la empresa, que Internet era lo que quería dedicar mi vida, en el sentido de el ecosistema web me encanta. Y como tal, pues lo he disfrutado y sigo aprendiendo día a día, aunque cada vez estoy más metido en backend que en frontend, por desgracia. Por desgracia y no tanto, quiero decir, soy full stack, ¿vale? Pero la bondad del backend, de que sea más fácil de testear y demás, es algo que mola mucho. Aparte que te da otra clase de desafíos que el frontend no te da. El frontend tiene ese gran desafío de que no estás trabajando para una sola máquina, sino para varios dispositivos. Y eso es una risa. En plan, menos mal que no tenemos que soportar Internet Explorer, pero yo he trabajado dándole soporte a Opera Mini y créeme que eso es dolor. Y nada. O sea que estás dentro de los grandes problemas que todos los desarrolladores compartimos del CSS, ¿verdad? Eso es ya Eh, nuestro meme del canal. no, Todo lo que sea yo menos amo CSS. CSS. ¿Eh? Yo amo Ah, CSS. bueno. A mí, a decir, tampoco. A ver. No voy a decir en plan de soy un crack en CSS. No. Vale. Me defiendo en plan de controlo bien Grid, controlo bien Flexbox. Y tengo algo de toque visual porque eso es lo parte buena también que tuve cuando estuve en la empresa. Cuando monté la empresa, eso para mí fue un máster. De búscate la vida, mantén la empresa a flote. Y aparte, tenía, como era marketing digital, pues también tenía una pedazo de crack, Carla Monguio, que era, bueno, es y sigue siendo una pedazo ilustradora. Que de ella aprendí mucho el tema de diseño web y el tener un mínimo de gusto, aunque sigo sin tenerlo porque, a ver, es el mal que tenemos muchos informáticos, que a nivel de diseño somos cositas para dejarnos a un lado. Pero al margen de todo eso, a mí, lo digo, me encanta el frontend y trabajo con él. La humildad está presente. Sí, no, A yo, ver. a mí yo tengo un síndrome de impostor muy fuerte, pero muy fuerte. No, pero yo considero, por lo que, porque nos conocemos de hace tiempo y hemos trabajado juntos, que lo que haces lo haces bien. Quiero decir, no llevo a poner en duda en ningún momento que cuando pasaste por la universidad estudiando psicología,
que no eras para nada malo, que cuando llevabas el tema de la compañía no eras para nada malo, y tres cuartos de lo mismo para el tema del desarrollo. O sea, eres demasiado humilde, Uli. A ver, también he de decir que, que me pongas la época de la universidad, eso es complicado porque otra cosa no, pero yo quemé la laguna, ¿sabes? Eh, la carrera no se me daba mal, quiero decir, pero también salía mucho de fiesta. Eso no lo voy a desmentir nunca. A ver, quien diga lo contrario en la época universitaria. Bueno, no se nos debería de juzgar a nadie por las cosas que hemos hecho en la pospubertad. Qué bueno, qué bueno ir Bueno, diciéndole post, ¿sabes? postpubertad, exacto. Es que, bueno, está guay. Bueno, pues al final conocemos un poquito tu recorrido, psicología, marketing, desarrollo, em, pero un poco qué motiva ese salto del marketing al desarrollo para hacer el ciclo de desarrollo de aplicaciones web. Y un poco cuando lo terminas, ¿qué es lo que te hace que te decantes por el stack en el que estás trabajando ahora? Realmente esa decisión vino bastante pronto, realmente. O sea, estamos hablando de segundo trimestre del primer año. Fue Wow. porque... A ver, no quiero soltar mierda, las cosas claras, pero también tampoco quiero mentir, o sea, ni dejarme cosas fuera. Nosotros teníamos un profesor en ese año, teníamos un profesor de programación que era un profesor que llevaba 10 años sin dar clase. Y fue el año que volvió a la docencia y obviamente era un desastre. O sea, era un desastre a nivel de enseñarnos y demás, pero tenía algo muy bueno y era como había estado 10 años fuera de dar clases, ya había estado en el sector no programando, sino haciendo otras cosas, pero conocía mucha gente del sector y nos trajo a dos personas, una de ellas o sea, eran de una empresa que ahora mismo no consigo recordar el nombre, pero que quien más recuerdo es a Manolo Padrón, que llegó, nos dio una charla y nos habló de cómo lo estaban petando en ese momento, en el sentido de cómo lo tenían todo hecho con Node.js y JavaScript, eran todos full stack de JavaScript en esa empresa. Les da mucha facilidad el saltar de backend a frontend, de frontend a backend, cuando hiciera falta, y era un rollo de versatilidad. ¿Qué pasa? Esto no lo he contado, pero yo cuando dejé la empresa, yo tenía deudas personales tenía la cuenta del banco embargada. Yo no tenía, ¿sabes? En plan de, iba con tarjeta prepago por la vida y cosas así, porque no podía tener cuenta bancaria. Entonces yo cuando me metí en el siglo, yo fui a muerte yo tengo que salir de aquí con trabajo sí o sí. ¿Sabes? Porque si no, me hundo en un pozo de miseria. Pues cuando a mí Manolo me cuenta toda esta movida de que existe esta cosa llamada full stack de JavaScript, que existe esta cosa llamada Node.js y que se están buscando programadores y programadoras debajo de las piedras con ese stack, que sigue pasando a día de hoy, dicho sea de paso, dije, pues nada, si eso es lo que tengo que conseguir si eso es lo que tengo que hacer para conseguir trabajo y salir de esta situación, pa'lante. Y nada, él fue mi primer referente barra mentor. A día de hoy sigue siendo en parte mentor a nivel de informática en general, porque ese hombre otra cosa no, pero es un sabio. Se lleva más de 40, tiene 40 y pocos años, pero que lleva 30 y pico metidos en la informática, o sea, desde muy, muy pequeñito. Y él me recomendó libros, por ejemplo, los libros de Kyle Simpson, de You Don't Know JS, perdón. Y me los empecé a leer, ¿sabes? Él fue sin duda el punto de inflexión que me hizo moverme a todo este mundo de JavaScript. Que es muy divertido porque hace un par de semanas, cuando fue la Canaria, el JSD, me pasó una captura de pantalla de una conversación que tuvimos en Twitter en el que se veía que en 2016 yo era en plan de, mira, haciéndole preguntas del tipo, oye, en Node.js se puede usar MySQL. A ese nivel, preguntas de Ultra Junior, porque es lo que era en ese entonces. Pues normal. Y es un punto de yo, dónde estaba, dónde he llegado, y al final, gracias a él. Bueno, voy a tener que hacer un disclaimer un segundo. Manolo, ¿me estás escuchando? Sé que me estás escuchando. Estás invitadísimo al podcast. O sea, te quiero aquí para hablar un ratito porque creo que le has aportado muchísimo a Uli. Es una de las personas que yo admiro. Y estoy segurísimo que puedes inspirar a muchísimas más personas a que formen parte de esta gran comunidad de desarrolladoras y desarrolladores de software. Así que estás invitadísimo. Volviendo al tema, Uli.
me parece que Manolo te cambió la vida totalmente, de principio a fin. Sin duda, es que podría haber acabado en PHP, piensa en ello, ¿sabes? Quiero decir, y sin embargo estoy en Node. Ay, me acaban de dar unos escalofríos como por la columnita por ahí detrás. Ya, pasa. Aunque bueno, al final siempre PHP es el marginado, ¿no? El buff PHP, código espagueti, esto. Pero no de al principio tampoco te creas tú que tenía mucho cariño, ¿no? O sea, creo que Y sin al puestos principio, a... ¿no? Exacto, creo que puestos a hacer locuras se pueden hacer en todos los lenguajes de programación. Pero PHP ha quedado mucho como el meme, ¿no? Como el estigma de, uy, PHP. A ver, que también rajamos un montón de PHP, pero ¿cuánto? ¿El 80-90% de la web está hecha en PHP? Sí, sí. Sí, Y que al final, yo te lo doy claro, lo que es la comunidad, son los desarrolladores, no es el lenguaje. Que a ver, que a mí lo de PHP, que para concatenar strings sea un punto y que todas las variables tengan que empezar por dólar, eso es algo que a mí que siempre me ha roto la vida. O que las funciones propias del lenguaje, por ejemplo, creo que era el explode de string y el implode, ¿sabes? En plan de que son contrarias, pero es un punto que estamos hablando de la misma cosa. Los parámetros que les pasas son en órdenes diferentes, ¿sabes? Tienen un par de cosas de base del lenguaje que dices tú, pero vamos a ver, ¿por qué estás tan roto por dentro, hijo mío? ¿Qué te joder. pasó? What is wrong with you? No, no le tenía mucho cariño, pero bueno. Justo a colación de eso quería preguntarte cómo ves Node.js. Quiero decir, yo sé que lo amas, pero si nos vamos en cuanto a la base, en cuanto al concepto de Ryan Doll cuando lo creó y demás, ¿crees que Node está pensado para aplicar conceptos Solid, temas de arquitectura limpia, que está concebido para eso o que nació como algo totalmente distinto que de base eso no estaba en la imaginación de nadie y que a posteriori se ha ido añadiendo un poco por las tendencias y la mantenibilidad? Barra Deno. Yo ahí quiero hacer un puntito que es, al final no es Node o Deno o Dino, porque quiere decir, depende de qué año cojas a Ryan Dahl, te dice que es Dino o te dice Deno. O sea, yo estuve cuando presentó Deno en aquella famosa charla en la JSConf.eu de 2019, en la que hizo las 10 cosas de que se arrepentía de Node.js y al final presentó Deno y lo llamó Dino. Pero bueno, al margen de todo esto, lo que quiero decir es que es JavaScript al final quien puede permitir esto o no. Y con las últimas evoluciones que ha tenido el lenguaje, realmente sí, se puede hacer. Bueno, tú y yo hemos estado en proyectos en los que hemos hecho, no con JavaScript, con TypeScript, porque al final, a ver, tener tipos ayuda, es maravilloso y todas estas cosas, que no quiere decir que yo, por ejemplo, no haga cosas en JavaScript, pero cuando voy a hacer algo que tengo que mantener o que es muy grande, TypeScript siempre, recogiendo cable, sí, se puede hacer, puedes hacer Solid, arquitecturas limpias, todo lo que sea código sostenible realmente lo puedes hacer con JavaScript. Otra cosa es cuál es la norma en la comunidad y qué es lo que se suele hacer y todas estas clases de cosas. Porque, por ejemplo, yo me he encontrado en la comunidad, sobre todo de Node, muchos desarrolladores que TypeScript no lo tocan ni con un palo adaptado a otro palo. Y aparte de eso, ¿sabes? Por tanto, están todo el rato con JavaScript y tienen patrones que yo, por ejemplo, no he visto nunca, que me parecen súper curiosos, como cómo hacer variables privadas antes de que llegara el hashtag para ser privadas en una clase. Pues utilizaban symbols. Utilizaban el symbol, Vale. que al final te crea como una especie de hash único que no puedes recuperar en ningún lado y que solo lo podías usar dentro de la clase, ¿sabes? En plan de... Al final se puede. Otra cosa es que sea más o menos intuitivo. Sobre todo a toda persona que viene del mundo más clásico como Java, C++ y demás, en el que ya hay unas estructuras más claras. Con JavaScript hay cosas que son muy tricky y también con JavaScript pasa una cosa que tienes tanta libertad que se puede convertir en libertinaje. Y ese yo creo que es el gran problema que tiene el lenguaje, que es eso, no es el lenguaje en sí, es cómo lo usas, que al final es lo que decíamos antes de PHP, es el mismo problema. Sí. O sea, generalmente el problema no está... A ver, el problema desde luego puede estar en el sistema, pero generalmente el problema está entre la persona que está... O sea, el problema está entre lo que está entre la silla y el teclado, que somos nosotros, ¿no? O sea, si se nos empieza a ir un poquito las manos, la empezamos a liar parda. Mucho.
Pero bueno, a ver, somos humanos, cometemos errores. El tema es, lo importante al final es aprender de esos errores y tratar de hacer lo mejor posible cada vez. O sea, iterar y mejorar. Sí, al final es eso. Y en cuanto a iteración, bueno, voy a lanzar la polémica al aire. No sé si sabes que hace una semana y media, 2 semanas, pues tuvimos un debate en la Codemotion con César Alberca y con Lisette sobre TypeScript, que más que un debate y una mesa redonda fue amamos TypeScript. Incluso hubo un momento donde intentamos bueno, vamos a posicionarnos desde el otro lado y no, al final barremos para casa, entonces quería preguntarte, ¿qué ventajas o qué desventajas ves tú a TypeScript sobre JavaScript? ¿Y qué te gusta, qué no te gusta? O sea, expláyate de todo lo que quieras porque creo que el punto de vista de las personas es súper importante y aunque coincidamos en puntos, pues al final es tu visión personal. Vale. A ver, yo no voy a mentir. A mí me encanta TypeScript. Casi todo lo que puedo hacer en TypeScript lo hago en TypeScript. Pero porque para mí da la ventaja de, por un lado, autodocumentas. Porque al final ponen los tipos. Porque sí, puedes usar JSDoc y todo lo que tú quieras en JavaScript. Pero al final es, si tú no actualizas esos comentarios, no te vale de nada. Por lo tanto, quiere decir, más vale tener algo en código que funciona y demás. Que si tú cambias un string a un number, se te queja el IDE o no transpila directamente a JavaScript. Eso para mí es una gran ventaja. Aparte, bueno, también esto ya tiene que ver más con las herramientas del ecosistema que tienen muy bien integradas TypeScript y te ayuda un montón al desarrollo. Porque yo no sé cuánto tiempo hace que no veo en plan de undefined is not a function. Yo eso hace mucho tiempo que no lo veo y cuando lo he visto es porque estamos usando JavaScript. Porque al final es eso, somos humanos y o sea, vamos a cometer errores y TypeScript te previene mucho de eso. Y a mí me encanta. Lo que pasa yo ahora aquí es cuando suelto la piedra de no sabes si se ha hecho la propuesta, que se hizo una propuesta de los tipos que tiene TypeScript, metérselos a JavaScript. En esencia es más o menos lo mismo, ¿vale? En el sentido eso no lo tienes en runtime, sino lo tienes cuando estás desarrollando y demás, para que el IDE te pueda dar pistas y todo esto. El tema es, cuando eso sea una realidad, ¿vamos a seguir usando TypeScript? ¿O TypeScript simplemente ha sido esa cosa que usamos hasta que el lenguaje evolucionó lo suficiente como para darnos esta clase de herramientas? Y ahí es cuando vamos a ver qué es lo que pasa. Porque a mí eso me parece un gran avance para JavaScript, me encanta, pero yo hay muchos errores porque claro, eso quiero ver cómo lo hacen que lo detecte el IDE, en el sentido de cuando estás en un fichero es muy fácil. Pero tú a lo mejor has tocado varios ficheros y tienes que ir uno por uno revisándolo. O sea, habrá algún tipo de ejecución, como es tratar de hacer el build de TypeScript para ver si falla algo. Porque hay veces que yo he tirado de eso y ayuda. Mientras que si en JavaScript tuviéramos este tipado y eso no pasara, seguiríamos siendo propensos a errores sin darnos cuenta. Claro. Habría que adaptar Pero mucho ecosistema del que hay ahora mismo. O sea, yo creo que sí que puede ser una ayuda. También depende, o sea, no me he mirado el proposal al nivel más bajo, pero entiendo que es solo tipado, que toda la parte de tipado avanzado, union, o sea, no lo tiene. Entonces ahí hay cosas que las pierdes. Todo depende de cómo llegues a utilizar TypeScript. O sea, si lo utilizas solo como tipado suave, que es una de las cosas que hablaba, no en el podcast, sino fuera de podcast con Dani Ramos, que es, oye, mira, pues yo uso TypeScript, pero solo me quedo con la parte del tipado suave porque los tipos avanzados, la curva de aprendizaje implica mucho para el equipo, generalmente, al final se nos acaba haciendo, o sea, poco mantenible en proyectos del día a día porque el equipo no sabe cómo gestionarlos. En las librerías, pues sí acaba siendo más útil, pero las librerías no las toca todo el mundo, sino pues personas con un poquito más de control sobre los tipos avanzados. Entonces, depende mucho, ¿no? Tú y yo hemos trabajado a lo mejor en sitios donde sí le sacamos más el jugo a TypeScript en ciertos sentidos, que si la proposal no los tiene, pues no, nos seguimos quedando un poquito cortos, ¿no? Todo depende de dónde pongan el punto de corte. sí, ¿no? Y aparte de eso, me acabo de dar cuenta, por ejemplo, hay cosas que no tiene ni está pensado con.
hasta el día de hoy lo que sé y lo que he mirado, ¿vale? El protected, por ponerme muy chorra, ¿sabes? Eso no hay forma fácil de hacerlo, o al menos intuitiva, de hacerlo en JavaScript. Privado sí puedes tener con el famoso hashtag, que a nivel de sintaxis lo odio, pero bueno, es una funcionalidad que funciona. Pero es eso, no tendríamos, por ejemplo, cosas como el protected, clases abstractas, esa clase de cosas te la da TypeScript, eso en JavaScript no está. Eso, por cierto, comentar que algo que me ha parecido curioso estando en equipos en los que hacían mucho tiempo que no tocaban JavaScript e iban directamente a TypeScript, la gran confusión que hay a veces de qué es JavaScript y qué es TypeScript. Porque yo con eso he visto que es una fiesta. A ver, obviamente entras en un lenguaje, no lo dominas, pues es normal que te confundas con cosas, pero ¿qué es eso? ¿Y quién piensa, por ejemplo, que las clases es algo exclusivo de TypeScript cuando realmente llevan JavaScript desde 2015? Lo que pasa que sí, no tienes, por ejemplo, private, public, protected, read-only. Esa clase de cosas sí te la da TypeScript. Y eso, hasta que no lo solucione JavaScript, yo seguiré tirando por ahí porque para mí es muy útil y sobre todo por el IDE, toda la fuerza que te da de, oye, no puedes escribir esta variable, vale, ok, entonces no puedo mutarla, tengo que hacer otra cosa para asegurarme de que no muto esta clase y estas movidas. Claro, es que al final, o sea, TypeScript no inventa la rueda, quiero decir, te da los enum, ¿vale? Pero al final todo eso se tiene que convertir a JavaScript. O sea, las clases existen en TypeScript muy probablemente. Bueno, perdón. Las clases existen en TypeScript porque ya existían en JavaScript. Si no implementar un sistema de clases solo, única y exclusivamente para TypeScript, pues tampoco tendría mucho sentido. Para eso casi que te sale más rentable, créate un lenguaje de programación llamado TypeScript y ya está. Pero no un superset como es, porque es que si no, Exactamente. Eh, ¿dónde que, tienes el punto? que ojo, que en JavaScript sí hay clases, pero al final no deja de ser azúcar sintáctico para los prototipos. Pues por debajo, a ver, azúcar sintáctico, el super que se usa es en plan de, hay un desarrollo y un trabajo ahí, pero que en el fondo si TypeScript hubiera querido hacer clases metiéndolas en prototipos, lo podría haber hecho. Que más de un desarrollador a lo mejor se hubiera pegado un tiro. También, probablemente. Pero, ¿qué es eso? Que al final son cosas que no hubieran sido tan difíciles de emular. Es que yo no sé si tú llegaste a ver o a tocar alguna vez CoffeeScript. Tengo pesadillas. Tengo pesadillas porque, bueno, me llega mi momento. Yo también tuve una startup, ¿vale? Lo empezamos a hacer unos compañeros. De hecho, también se llama Ulises, no eras tú, pero Ah, bueno, se bien. llama, de hecho. Y uno de los compis, pues, estaba trabajando con CoffeeScript y demás. Y nos lo enseñó en plan de, no, vamos a hacer el frontend tal con esto. Y cuando yo lo vi dije, ¡buf! Esto no me gusta un pelo. No sé, fue rechazo a primera vista, tampoco indagué mucho. Digamos que en aquella época estaba más centrado en otras cosas y fue como, lo vi, visualmente no me gustó. Buen argumento para no elegir un lenguaje de programación. O sea, lo vi, no me gustó. Y seguí de largo. Y dije, no, 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 no. Es que eso, al final, hubo uno de los miedos al principio cuando salió TypeScript era que fuera un CoffeeScript. En el sentido de sí, 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 ahora todo el hype, todo el mundo, pero llegará un momento en el que esto caerá y no lo va a usar nadie. A ver, también uno de los grandes, no secretos, pero una de las grandes cosas que ha hecho que TypeScript esté donde está es que quien lo respalda es Microsoft. ¿Sabes? En plan de. No es open source puro y duro. Hay personas que son pagadas para mantener y para darle nuevas funcionalidades o añadir nuevas funcionalidades al lenguaje. Y eso es una aliada. Que por cierto, sí, chorrada. ¿Conoces PureScript? PureScript. Sí. Ya. Para quien no lo sepa, básicamente, como CoffeeScript era un rollo de vamos a hacer JavaScript con C o con una sintaxis parecida a la de C, pues PureScript viene a ser lo mismo pero con Haskell, lo cual es otra fumada. Eh, nada, curiosidad. Quiero decir, es que al final está guapo, mola, pero lo veo y digo, a ver, para eso pico Haskell, ¿sabes? Quiero decir, no me veo yo accediendo al DOM o haciendo movidas en DOM con eso, con Haskell. O con algo Claro. parecido a Haskell. Yo creo que es un poco para captar gente también. O sea, al final, si te das cuenta, TypeScript, muchas de las cosas que toma son de C Sharp y de Java. O sea,
sintácticamente y visualmente la sintaxis es muy similar, entonces capta gente. Cuando haces PureScript o CoffeeScript que asemejas la sintaxis y la forma de reflejarlo a otro lenguaje, probablemente es para facilitar a tus desarrolladores que trabajen y que el salto contextual que tienen entre backend y frontend o entre distintos proyectos, aunque trabajes con backend y Node, pues que no sea tan drástico y que pueda ayudar un poquito a mantener ese contexto. Es un poco como lo pienso y lo veo yo, porque si no, no sé, no le veo yo la necesidad de complicar tanto las cosas. Con Yo no lo veo. respecto, con respecto a lo que comentabas de que TypeScript está, perdón, de que Microsoft está detrás de TypeScript, ahí voy a hacer un disclaimer y lo voy a sacar ahí a colación. Eh, Tú ya eres veterano en el debate de, clases o no clases. Y por ejemplo, Microsoft ha creado librerías como puede ser Tesserinch que dan soporte a la inyección de dependencias vía clases. Entonces la gente toma eso como argumentos para decir, pues como Microsoft lo hace, las clases sí y a tope con ellas. Y por otro lado, no, pero es que se puede hacer lo mismo sin clases y todo sigue funcionando. Y entonces, bueno, vamos a mojarnos un poquito. Tú, no te digo tampoco que te posiciones, pero ¿tú qué piensas al respecto? ¿Clase o no clase? ¿Tiempo libre o no tiempo libre? Eh, yo clases, pero porque es más cómodo al final. Es que sí, yo también tuve mi tiempo funcional. Es que lo hacía todo en JavaScript y rollo ultra funcional y demás. Hasta mis niveles de funcional, ¿vale? Quiero decir, todavía sigo sin controlar que es una mónada, ¿ok? ¿Vale? Pero todo este rollo de son todo funciones pequeñas que se llaman unas a otras, bla, 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 bla. Y a ver, yo sé de personas que cuando yo dejé esos proyectos y tuvieron que ir detrás de mí a verlos, se cagaron en todos mis antepasados, mayormente. Porque sí, con control click iba llegando a todos lados, pero al final tenías un montón de funciones pequeñas a las que no les podía, a las que no le daba contexto. Y las clases para mí, la parte buena que tienes es esa, es tienes un contexto muy claro de qué es lo que estás haciendo. Después también en otros proyectos he mezclado las dos vertientes y para mí han casado muy bien. O sea, pues me he encontrado también personas que tienen el rollo, o sea, se consideran functional lovers y dicen que las clases eso es una herejía. Digo, a ver, al final está definiendo un tipo de dato que tiene su propia API y que hace cosas. Yo eso lo veo maravilloso, ¿dónde está el problema? ¿Sabes? Y el tema de Tesserinch, que ahí sí que voy a mojar. Yo lo he usado, lo tengo usado en proyectos que hoy en día están por ahí en NPM y que puedes usar en tu terminal. Y está bien, me gusta, te ayuda bastante, pero también es cierto que en una rama me dio por probar, en plan de voy a quitar Tesserinch y lo voy a hacer todo con como es, pasándole las cosas y demás. Y la diferencia al final no es tanta. Y Tesserinch, si no tienes cuidado, puedes acabar con dependencias circulares que cuestan muchísimo ver. Sí. Él los interpreta como dependencias circulares, pero no son dependencias circulares. Entonces ya eso es una fiesta. Y a mí ahí me desencantó un poco. Hasta entonces yo era todo en plan de uff, a tope. Pero ahí ya Sí. dije, que no puedo hacer barrel export porque puede acabar en dependencia circular. A mí eso me rompió la vida. Porque yo Sí. soy ultra fan del barrel export. Para quien no sepa, el barrel export es cuando en un fichero, en un directorio, pones un index.js o .ts y de ahí lo exportas todo directamente. Para no tener que estar accediendo directamente al fichero, sino accedes al directorio y con destructuring te saca lo que quieras. Tipo. Sí, me ha pasado un poco lo mismo. Al final, no sé si estabas en la cata que estuvimos haciendo hace una semana, que precisamente se sacó a colación, usamos un sistema de inyección de dependencias y Carlos dijo, ¿para qué? Si hacemos una factoría y ya está, que inicialice arriba del todo y todo lo demás como siempre, fumo. Pues sí, igual le estamos matando moscas a cañonazos, no hay necesidad. Pero bueno, como herramienta está guay, está sutil, está bien para probar y jugar y entender el porqué y qué es lo que hace por detrás. Que al final lo que hace por detrás es una factoría. Entonces está un poco... Bueno, son herramientas que están ahí y que Ay, puedes hacer lo mismo también con funciones. Entonces
un poco a lo que quería llegar es lo mismo de siempre, ¿no? Que depende de cuál sea tu problema, cuál sea el escenario en el que estás jugando y el equipo, que tú lo comentabas también, ¿no? Pues hay personas que son de programación funcional a tope, que controlan muchísimo, hay personas que vienen más de un mundo de programación orientada a objetos, entonces si quieres que el proyecto salga a flote, tienes que trabajar con algo donde el equipo esté cómodo. Tú puedes ser senior en, yo qué sé, en TypeScript mismo y llevar trabajando, vamos a decir, 30 años con TypeScript. No, ¿vale? Pero nos entendemos. Y te ponen ahora a programar en COBOL, a la inversa, ¿no? ¿Y dónde queda tu seniority? En la tecnología. O sea, desde luego como profesional sigues teniendo seniority, pero en la tecnología no. Eres totalmente nuevo y vas a tener una curva de aprendizaje que puede ser más o menos sencilla. O sea, Sí, sí, no, a ver, tú me visión sacas a mí de desde... JavaScript y no es que sea una patata, pues quiero decir, sigo... Pues también es esas otras, a mí no me gusta... Lo digo en plan de, soy full stack developer, pero realmente yo resuelvo problemas. Y punto. No Hago soy el lobo cosas. de Pulp Fiction, pero casi. ¿Sabes? Ese rollo de, hay un problema, yo lo resuelvo y uso tecnología para resolverlo. Ya está. Que la tecnología casi siempre es JavaScript. Pues si puedo, sí, porque es una plataforma en la que tengo una expertise y eso, quiero decir, es como tengo una llave inglesa y tú lo que quieres es que use una Allen invertida o alguna cosa loca, pues voy a estar incómodo. O sea, me va a costar más trabajar, pues para mí es lo mismo. Y un poco por lo que comentabas de lo del equipo y demás, a mí, por ejemplo, yo siempre he sido un gran fan del reduce, tú lo sabes. En plan, yo si puedo usar un reduce para algo, lo uso. Controlo Welcome. en qué sitios se debe poner y qué no, pero la realidad es que casi todos los casos de uso que tengo normalmente se pueden resolver con un reduce. Pues últimamente cada vez más estoy renunciando a reduce y haciendo force con una variable que muta y demás. ¿Por qué? Porque llega el code review y todo el mundo me dice que no lo entiende. Y a mí es un punto de, mira, para estar perdiendo tiempo, porque al final esto es un problema que solo se resuelve que el equipo entero controle esa clase de herramientas, que controle bien el lenguaje. Y ahí, una de dos, o se crea un espacio para formación conjunta o alguna movida de estas y estamos todos de acuerdo en algo, lo cual eso al final requiere su tiempo, o me adapto a cómo trabaja el equipo, aunque para mí no sea lo más cómodo, pero al final funciona. Quiere decir, ¿qué diferencia hay entre tener un reduce y tener una función en la que tienes una variable local que vas modificando y después la devuelves? A nivel de performance realmente la diferencia es mínima y a nivel de complejidad es más o Es la menos lo misma. mismo. O sea, es más algo cognitivo, ¿no? Tú lo percibes como Exactamente. más complejo o menos dependiendo de la afinidad que tengas con ello, ¿no? Eh, tenemos muchas anécdotas de esas, de cuando estábamos juntos llegar un código y decir, ah, esto... Y cogíamos y lo cambiábamos y como éramos nosotros la mayoría, pues la persona que no controlaba el reduce lo acababa aprendiendo a la fuerza por nosotros, ¿no? Pero cuando ocurre a la inversa, pues no se da tanto. Entonces, yo estoy en el mismo punto. Estoy en el mismo punto que ahora mismo en backend estoy trabajando con Kotlin y muchas de las funciones que da Kotlin pues las tengo que desechar porque aunque sean visualmente más limpias, conceptualmente son más complejas y el equipo no termina de pillarlas, entonces tenemos que ir un pasito atrás, que muy probablemente de aquí a un año, dos, cuando el equipo vaya teniendo ese conocimiento dirá, ah, esto es un flat map, ah, esto es un flatten, ah, esto es... Y dices, vale, pues ahora podemos poner un reduce. Y se hará de forma natural, pero en el proceso no te queda otra. Claro, porque al final eso es, por mucho que lo expliques, que le digas esto es esto, el equipo tiene que interiorizarlo y eso la única forma es cata, formación y no siempre hay tiempo para ello. Y Hmm, tampoco puedes exigir que el equipo lo haga en su tiempo personal porque en su tiempo personal tú no eres nadie, para empezar. claro. De hecho, a veces vale más la pena poner el esfuerzo en otras cosas que sí tienen un impacto en performance, como puede ser, por ejemplo, lo que tú comentabas el otro día de pues el Promi Hall, todo el tema de los async builders, o sea, todo esto son conceptos más elevados, pero que sí que tienen un impacto real
en el rendimiento de la aplicación y en la experiencia de usuario. El que nosotros utilicemos un for, un reduce, pues eso no implica una Es repercusión. mínimo. Es mínimo y aparte, casi siempre, o al menos me ha pasado a mí en los últimos años, cuando estamos haciendo iteraciones de este tipo, no tenemos más de 1000 elementos. Y cuando tienes ese número tan pequeño de elementos, es un punto de es que da igual lo que hagas. O sea, la diferencia de performance va a ser mínima. Si estuviéramos Mm, hablando de 10.000 para arriba, 1 millón, medio millón, oye, eso ya es otra historia. sí, Sí se nota la diferencia y a lo mejor hay que apurar, pero es que en el día a día la realidad es que es eso. Estás trabajando todo el rato con menos de 1000 elementos. sí. Me acabas de abrir dos hilos delante y no sé por cuál decantarme, así que los vamos a tener que lanzar los dos a la vez, porque creo que van a aportar muchísimo valor. El primero es, ¿qué te ha motivado a llegar a tener ese expertise? Porque, por ejemplo, estás hablando ya de cosas que no es simplemente sé usar el lenguaje, sino que conoces el rendimiento de cada una de las herramientas que tienes delante. O sea, eso es algo que yo he visto personas con muchísimos años de experiencia que jamás llegan a ese nivel. Y es algo que a ti, además, se te nota, que te motiva, que te gusta. Que, por un lado, ¿qué te ha motivado a eso? Y después, por otro, el hilo que abriste de, al final, la vida personal, ¿no? Cómo lo llevas y muy probablemente todo esto no lo hayas hecho en tu día a día en el trabajo, sino que al final has invertido horas de tiempo de tu vida en formarte y en aprender todo ello y al final cómo manejas eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí quedan las dos cosas un Uf, poquito vale. enmarronadas. Ok, una es la de cómo distribuyo la parte personal y la otra pregunta era que cómo lo he hecho o qué es lo que me ha motivado a... Ambas cosas, ambas cosas. Lo que te apetezca. Yo es que soy curioso por naturaleza. Quiero decir, lo que pasa que... Porque es que eso, hablabas de formación y yo realmente no es que me forme. Yo muchas veces lo que hago es investigar. En plan de, vamos a cacharrear, vamos a trastear. En plan de, ¿qué pasa si hago esto? Anda, y si hago esto otro, y así. Lo que te he dicho de los reviews, de que importa más en cierto número que esto que lo otro, es porque en su momento me hice un repo en GitHub a hacer benchmarking de comparar loops, más que nada porque tuve una vez una discusión con un senior de, Dios mío, ¿qué estás haciendo con ese review? Que eso es fatalísimo para performance. Digo, ¿lo es? Le digo, porque básicamente es tu palabra contra la mía. Vamos a comprobarlo. Y me puse en mi tiempo libre, lo comprobé y me di cuenta de que sí, vale, si haces un for i, eso es la forma más óptima de gestión de bucles en JavaScript, por lo menos en ese momento, en esa versión, con esa versión de V8, de Node y demás. Vale. Pero que después vi eso, que la diferencia se empezaba a ver sobre todo a partir de 10.000 elementos. Y todo esto fue en mi tiempo libre, yo curioseando, yo investigando, en plan de qué puedo hacer con esto, qué puedo hacer con lo otro. También un poco lo que me ha motivado es ese punto de, quiero decir, desde que tenía la empresa, yo tenía muy claro que al final lo que te diferencia como profesional es el expertise que tienes. Cuanto más especializado estás, mejores proyectos te van a caer, porque al final estás especializado en algo y te vas a sentir como pez en el agua haciendo lo que tengas que hacer. No te van a caer cosas en plan de no, es que eres software developer. Pues mira, toma COBOL, toma Go, toma no sé qué. No. Hola, señor, yo soy experto en Node.js. A mí, si me sacas de ahí, que sepas que mi rendimiento va a ser así. Si me metes En en esos picado. proyectos, mi rendimiento va a ir para allá arriba. ¿Sabes? En plan, te voy a hacer cosas mucho más rápido, te voy a optimizar todo lo que pueda, vamos a innovar y toda esta clase de cosas. Eh, pero todo se ha basado siempre por una mezcla entre curiosidad y tratar de ser el mejor profesional posible. ¿Qué pasa? Que todo esto, que también tengo por ahí una entrada en mi blog, promoción, hablando de esto, que es sobre el tema de la ansiedad que te puede dar querer ser un buen profesional en la industria del software. Porque, ¿qué pasa? Y esto lo hablaba con Manolo y yo creo que le vas a poder sacar el tema, que nos vamos a echar unas risas todos juntos. Somos la única industria, o casi, yo creo que casi la única, que usamos un montón de tiempo personal para seguir formándonos. Usamos tiempo personal para ir a conferencias, a seguir hablando de cosas del trabajo. ¿Sabes? Quiero decir, no digo que sea enfermizo, pero es curioso. Y quiero decir, la vida profesional mola, pero a todo lo que dices que sí es algo que le estás diciendo que no. ¿Sabes? En plan de, ¿quieres ser un hacha en tu profesión? Chapó. Pero que sepas que si vas a invertir tanto tiempo en eso, vas a dejar de invertir tiempo en tu familia, en tus amigos, en la gente a la que quieres o en otros hobbies que puedas tener y también en ti. ¿Sabes? Quiero decir,
¿cuántos profesionales de la industria del software no hay que tienen un montón de problemas de salud? Porque se cuidan poquísimo, porque están todo el día pegados o porque tienen hábitos en la profesión malísimos. Pues eso al final, sobre todo me hace mucha gracia que me haga esta pregunta porque en los últimos meses he tenido, no sé si llamarlo crisis, pero sí muchas dudas en cuanto a dónde acaba el trabajo, dónde empieza mi vida. Realmente son las dos cosas, pero tengo que saber balancear. Y es complicado porque yo me pongo a analizar y hace 2 años, por ejemplo, entre lo que estaba trabajando, que tenía que ir a una oficina, que en esa época todavía no tenía trabajo remoto, más las horas que echaba en casa, estábamos hablando de entre 60 y 80 horas a la semana delante de un ordenador. Crecí muchísimo, pero también con todo el perdón del público acabé cagando sangre. Del nivel de estrés y el nivel de no hacer otra cosa que no fuera estar sentado en una silla delante de un ordenador. Y claro, eso también te hace replantearte cosas en plan de hasta qué punto yo quiero seguir con esto y demás. Obviamente es lo de siempre, cuando empiezas en esta industria, al principio siempre echas un montón de horas para tratar de coger nivel y dejar de ser junior y que te valoren más allá de los años de experiencia porque la meritocracia te avala. Pero hay que tener cuidadico. Hay que tener cuidadico con esas cosas. Y también hay, sabes, como en las relaciones, ¿no? Hay, el primer año es el año de enamoramiento, está todo bonito, todo te gusta. De hecho, al final, a ver, es inevitable que nosotros sentimos pasión por nuestra profesión, ¿no? O sea, al final sabemos que es algo que nos gusta y es como que no nos importa invertir tiempo en seguir creciendo porque, pues precisamente porque lo pasamos bien, ¿no? Pero hay veces que nos obligamos de más. O sea, fuera del horario laboral, por supuesto que tienes que seguir creciendo, te tienes que seguir formando. Es lo que hemos dicho siempre, es un sector donde estamos en constante evolución y hay que actualizarse, pero también hay que mantener un ritmo de vida saludable, no puedes descuidarte. O sea, mientras tu cuerpo te pida el seguir creciendo y el seguir aprendiendo y el seguir invirtiendo tiempo, oye, adelante, pero hay momentos de parada. Hay momentos donde dices, oye, pues estoy 2 meses donde no quiero ni leerme un post, ni escribir un artículo, ni grabar un podcast, ni subir nada a YouTube, ni hacer cursos. Quiero hacer mi jornada laboral, cerrar y hacer otra cosa, porque además eso va a hacer que después cuando lo retomes, porque lo retomarás, porque te gusta lo que haces, lo retomarás, lo vas a coger con muchas más ganas y con una buena actitud. ¿Cuántas veces te pasa que estás en modo burnout y te lees la misma cosa 80 veces y no la entiendes? ¿Y qué te pasa? Que te frustras más. Sí, creo que es súper importante que hagamos una reflexión de decir, oye, sí, pero lo hacemos porque nos gusta. En el momento en el que decimos, no me apetece, es el momento de decir, ¿vale? Que no te apetezca no quiere decir que no te guste, simplemente que necesitas hacer otra cosa o necesitas hacerlo de forma distinta, ¿vale? No pasa nada. Y que hay épocas para todo. No siempre están las mismas circunstancias personales, las circunstancias sociales, las necesidades. Hay 1000 cosas que pueden hacer que eso varíe. Y ahí simplemente veces que dices, oye, pues quiero invertir 2 meses en pasarme videojuegos. Oye, pues chapó, vale, es lo que necesitas en ese momento. Hazlo. O te quieres ver Netflix entero, ¿sabes? Todo está el problema. Vas a tener 2 meses de descanso y cuando vuelvas vas a llegar de vacaciones con otras ideas y con decir, oye, he hecho de menos esto. Vamos a mirarlo. Pero curioso cómo acabas de decir, ¿vienes de vacaciones? No, no has estado de vacaciones, has estado trabajando. Has seguido siendo 40 horas a la semana. Sí, correcto. Pero ves cómo está metido en nuestra cabeza, ¿sabes? Quiero decir, yo de aquí quiero sacar quiero comentar 2 cosas. Una es, las dos tienen que ver con la pasión y una de ellas es, a veces no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos por poder trabajar en algo que nos apasiona. Porque quiero decir, que eso es algo que yo veo en la industria. Porque claro, yo tengo el pasado que tengo. En el sentido de, yo he trabajado más, yo fui dependiente en game. Vale, quiero decir, yo fui vendedor de cara al público en una tienda de videojuegos que molaba, pero también tenía sus cosas negativas y demás. Más que nada el atender a gente. Sin odio, ¿vale? Pero quiero decir, todo el mundo que trabaja en atención al público te lo dirá, que las personas son maravillosas, pero la gente es gilipollas. Es que esa es la frase, ¿sabes? En plan, las personas individualmente son maravillosas, pero cuando te impersonan, te quitan la personalidad porque eres un dependiente,
es un asco. Y es lo que digo, ¿sabes? En plan de nosotros, entre comillas, nos quejamos porque echamos horas de más en el sentido de nos formamos y todo esto, pero al final trabajamos en algo que nos apasiona. Mientras que hay otras personas que trabajan en un trabajo porque es que no les queda otra. Porque no tienen más oportunidades. Nosotros tenemos... tú si dices paso de todo y cambio de trabajo, hoy en día cambias de trabajo y puedes doblar el sueldo. Sí. ¿Quién puede hacer eso? Y lo otro que iba de antes, que decías en plan de si te quieres pegar N meses pasando de todos y demás, al final esto va de PDL, Passion Driven Learning. ¿Sabes? En plan de aprende, o sea, haz lo que necesites, pero siempre y cuando la pasión te llame. Si ya de momento en que se convierte en una obligación, es como un pedo, ¿sabes? Quiero decir, si haces Sí. fuerza sale mierda. Pues lo mismo. Si fuerzas las cosas, te las acabas cargando. Sí. O sea, le quitas toda la esencia que hacía que te había enamorado en un principio. Te la cargas porque no se ha convertido en una pasión. Ya es un trabajo que puedes llegar a odiar. Y ahí es donde empieza también el burnout. Claro, claro. Y también hay otra cosa que me gustaría añadir, que es que pierdas 2 meses, que pierdas, Que no es perder. entrecomillémoslo, no lo pierdes. Es que de hecho es a lo que voy. Que pierdas 2 meses de aprendizaje de la última tecnología que ha salido para JavaScript, frontend, backend, no pasa nada. Porque esa tecnología probablemente dentro de 2 años no se use. ¿Sabes? Que evoluciona todo tan rápido que por decir, oye, voy a invertir 2 meses de mi tiempo libre en mí, En tu tiempo. Aquí en decir, tu es que tiempo, no pasa nada. No pasa nada, porque además vas a hacer que, si no eres tú quien lo está descubriendo, alguien de tu entorno lo va a descubrir y lo va a compartir contigo y te va a simplificar el trabajo. Ojo, tampoco dependamos de vivir siempre de los demás, de cuéntamelo tú todo. O sea, alguito tendremos que hacer. Pero que tampoco es un drama. O sea, yo lo he tenido que hacer. Yo he cogido 2 meses y he dicho, me voy a dedicar a reformar la casa. Me voy a dedicar a mi familia. Me voy a dedicar a... Introduzca aquí videojuego favorito, yo qué sé. No pasa nada. Sigo estando aquí, sigo haciendo mi trabajo, sigo aprendiendo, me sigue apasionando lo que hago y creo que tampoco no ha habido margen de que las personas me echen de menos, ¿sabes? Entonces, por tomarse un tiempo y descansar, no pasa nada. y no solo con la última tecnología de JavaScript, Rust, el último nuevo lenguaje ultra molón. También pasa con... Quiero decir, si algo dijo que en PK hace 10 años y hoy día es válido, dentro de 2 años también lo va a ser, por lo tanto... Que obviamente te No va a se va a aportar... ir. Que a nivel de aprendizaje te va a aportar más que la última tecnología. Eso nunca lo voy a discutir porque al final son cosas que son claves dentro de la industria y que además no es... Estás en JavaScript, solo te sirve para JavaScript, no. Es algo que es... no recuerdo, no encuentro la palabra, pero vamos, que te vale para todo. Hmm. Pero que si tienes que esperar 3 meses, porque es eso, te estás leyendo ahora ese libro, Clean Code, leértelo a la fuerza, yo creo que hay pocas torturas mayores. Las cosas claras. Tal cual, ¿Sabes? tal Y cual. que sí, que mientras lo que dije, PDL, mientras Sí. te mole y estés a gusto y demás, quema todo lo que quieras. Una vez te empiezas a sentir quemado o empiezas a decir, esto a mí no me apetece, ya te apetecerá. Pues sí, es básicamente eso. Mira, otra de las cosas que comentaste antes fue el tema de cuando fuiste a la NodeConf. ¿Vale? Es que he ido a las dos, Bueno, JS con CEU. vale, da igual, me lo sigues hilando perfectamente porque es lo que quería comentar, ¿no? Tú fuiste, pues, tampoco llevabas mucho en el sector y de hecho, pues también has patrocinado eventos a nivel personal. O sea, que es algo que haces tú porque nace de ti. Entonces, un poco me gustaría, yo ya lo sé, pero entender las motivaciones. O sea, como alguien que acaba de terminar el ciclo dice, oye, pues me voy a coger un avión, me voy a pagar la entrada a uno de los eventos más tochos con respecto a la tecnología que hay y voy a vérmelo. Porque son personas que llevan más tiempo en el sector, que ya tienen su super salario. Pues dices, oye, vale, pero en tu caso fue una inversión total y plena, ¿no? O sea, que te llega a... A ver, a mí es que... Bueno, también te voy a contar aquí algo que no se sabe mucho. Yo nada más salir del siglo, donde hice las prácticas, me quedé trabajando.
que además yo me quedé trabajando ahí porque estaba buscando una empresa en la que se hiciera Node.js. Y por suerte de la vida, en un asadero barra chuletada o barra barbacoa, depende de donde estés oyendo, pues eso, en plan de que había carne y un brasero, ¿vale? Y cerveza, mucha cerveza. En casa de un amigo, pues un amigo de él había ido y y fue un punto de que me dijo, no, mira, que él es programador. Y le dije, oh, tal, no sé qué, no, pues yo estoy mirando ahí buscando empresas donde pasé Node.js y este hombre me dijo, no, mira, pues donde estoy yo ahora, yo estoy trabajando de eso, yo soy desarrollador de Node. Le digo, ¿cómo? Empaca, campeón. Hablé con él, tal, no sé qué, y acabé haciendo las prácticas ahí y después me contrataron. Y cuando me contrataron pasé a ser el becario mejor pagado de España. O sea, estamos hablando cuando yo entré a trabajar ahí me estaban pagando 30.000 euros al año. En Joder. unos 1.800, 1.900 euros de sueldo. Nada más entrar, porque también en las prácticas es lo que te dije. Yo hice el ciclo en plan de, tengo que seguir aquí con trabajo. ¿Qué hice en las prácticas? A morir. A morir. ¿Sabes? En plan de, ¿qué te hace falta no sé qué? Lo aprendo. ¿Qué te hace falta no sé qué? Me da igual. ¿Sabes? En plan de, yo me dejo aquí la piel porque es que necesito encontrar trabajo. Y tuve la suerte de que me contrataron y, a ver, también era una empresa que de por sí el salario medio era alto. Estamos hablando que allí había, por ejemplo, un senior software developer que cobraba unos 70.000. ¿Sabes? En plan, era una empresa que de por sí sus sueldos eran altos. Pero eso, nada más entrar, me vieron y me dijeron, tú no te vas a escapar, aquí tienes la oferta. Y yo con esa oferta dije, pues nada, tengo dinero, vivo con la mitad de lo que cobro, la otra mitad habrá que invertirlo de alguna manera. Y cuando tuve la empresa, una cosa que nosotros hacíamos era, por poco presupuesto que nosotros tuviéramos, nos buscábamos la vida para tratar de ir a conferencias en España, a Península, porque recordemos que, bueno, verdad, yo no lo he dicho, pero yo soy de Gran Canaria, ahora vivo en el Hierro, pero soy de Gran Canaria, por lo tanto, ir a una conferencia en España es un pastizal, porque por mucho que te descuenten por los aviones y todo lo que tú quieras, te vas a gastar un pastizal porque no puedes cogerte un tren de ida y vuelta porque son 3 horas de avión y no hay tanta afluencia de vuelos como para poder decir voy y vengo el mismo día. Son cosas complicadas. Y ahora que estoy en el Hierro, más. El rollo es, ¿qué es eso? Yo tenía en la empresa, a mí se me había metido mucho la idea de tienes que estar actualizado y la forma de estar actualizado es ir a congreso. Entonces me busqué, como la mía en la empresa en la que hice las prácticas y acabé trabajando, se hablaba en inglés, acabé cogiendo un nivel de inglés suficiente como para poder ir a conferencias y entender el 90% de la charla. Obviamente hay palabras que se me escapan, hay cosas que se me escapan, pero el grosso lo da. Pues a partir de ahí dije, para adelante. Yo, por ejemplo, en 2019 me gasté, creo que fueron casi 6.000 euros en conferencias. A ver, viajé un montón ese año. O sea, ese año estuve en la React Europe, estuve en la JSConf, estuve en la CSConf y estuve en la NodeConf. Todas a nivel europeo. Y aparte, eventos en Canarias. Disclaimer. Y después me dice que no es internacional, ¿sabes? Voy, pero Volvamos. para mí internacionalmente no me conoce ni mi madre, ¿sabes? Quiero decir. Nada, 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 nada. Ala. Sigue, sigue. Pues básicamente es eso. A ver, tuve la suerte de trabajar en un sitio en el que me pagaban lo suficiente como para poder yo. Y es más, yo ese trabajo me lo tomé como esto es el transporte a ganarme el seniority. O sea, a ganarme el expertise que necesito para después irme a la empresa que me dé la gana. Que por suerte, pues Carlos Ble me llamó y me dijo: ¿Quieres trabajar con nosotros? Y yo le dije: hombre, que si quiero. Hombre, que si quiero, que estaba. Es más, en ese entonces estaba en un proceso de selección con OpenSUSE. Que si no llegase por Blay, yo probablemente hoy en día estaría trabajando en SUSE. Y no me arrepiento para nada de eso. Yo tampoco, mira tú por dónde. Mira tú por dónde. y el por qué al final acabé también patrocinando eventos y demás es... Creo que lo dije sobre todo en 2018, pero bueno, lo repito y lo reafirmo. Yo estoy donde estoy hoy en día gracias a la comunidad. Gracias a que personas que confiaron en mí o personas que desinteresadamente publican documentación, vídeos, lo que sea. Gracias a eso, de gratis, yo puedo pasar de tener la cuenta bancaria embargada a estar cobrando 30.000, 40.000 euros al año. O sea, ese salto es muy grande. Y hay que recordar de dónde vienes y recordar que hay gente que puede estar ahora mismo hoy en día en mi situación y que vaya, por ejemplo, en el caso del Canarias JS, a un evento por 50 euros, que es una risa porque, hola, yo por la JSConf más SSConf de 2019 pagué 1.200 euros por la entrada. 1.200 euros solo la entrada. Después aparte estuvo el vuelo, el dietas y hotel.
Quiero decir, yo en ese viaje me gasté bastante interesante. Y la NodeConf más o menos lo mismo. La NodeConf, cuando la pillas en Early Bird, creo que son 700 euros. En Early Sí, Bird. Si ya sí, sí, dejas que sí, se sí. vaya, te sube a 900, creo que es. ¿Sabes qué? 1000... Bueno, vamos a los 900, pero No, no, diría, no, me no, quiere no sé hasta sonar dónde llega, 1200 por pero es ahí eso, y algo. Fue sube. como... "Shua". Sí, sí, Sube, sí, sube, sí. sube mínimo un 30%. ¿Sabes qué? Claro. Es una. Perdón. En el Early Bird te descuentan, creo que es mínimo un 30%. Por lo tanto, estamos hablando de que son entradas muy caras. Sí. También son entradas muy caras porque los speakers que van se lo pagan absolutamente todo. Y eso también es algo que no se ve. Pero también es verdad que cuando ya empiezas a moverte, o sea, no es lo mismo trabajar con componentes locales o de dentro de tu país cuando ya empiezas a traer Rockstar, cuando te traes un Ken, cuando te traes a, yo qué sé, Uncle Bob, cuando te traes a Dan Abramov, cuando empiezas a mirar ya perfiles que son más específicos y que además vas tú a buscarlos, ya no es un hecho de, ah, pues voy por el que yo quiero. No, no, voy porque tú me estás diciendo que vaya. Me lo estás pidiendo tú, págamelo tú. Ojo, al menos de la que sé, que es la NodeConf, no es así. Bueno, a ver, pero porque la NodeConf Puede ya haber tiene el gente nombre que tiene, que. pero... Puede haber gente que sí, que tengan un cierto renombre, pero yo me acuerdo cuando fue en 2018, pudo ser, no me acuerdo, en uno de los años que fui, he ido varias veces, uno de los que iba era su primera charla a nivel Mm, internacional. ¿Sabes? En plan de no lo conocía ni en su casa. Y esa persona fue, dio la charla, que además es eso, era su primera charla en inglés, además, porque mm. no era de habla inglesa. Y a esa persona se le pagó. Bueno, disclaimer, yo solté el proposal, a ver si tal. Y a mí, como me digan que sí, me lo pagan todo. Vuelve a ser internacional. Y lo intento. Y un poco de esto, de plan, yo siempre, yo creo que es de bien nacido nacer agradecido. Pues yo estoy un poco en esa labor de cuando veo estas clases de conferencias, no me importa pagar porque es lo que digo, 700 euros, es que es lo que pagaría por una entrada. Prefiero pagarla y hacer que eso sea posible y que vaya toda la gente que pueda, porque es que otra cosa así curiosa, comenté eso cuando estaba haciendo el ciclo, yo no tenía un duro, yo aprendí a programar con un Chromebook. Yo no sé si alguien conoce lo que es un Chromebook o sabe cómo se puede programar con eso. Y un americano que conocí en una hackathon, que fue miembro de mi equipo, me acabó regalando un portátil de casi 1000 euros. Porque dijo, Fua. no puede ser que tú estés haciendo con nosotros y tengas ese retranco en el que no puedes ni formatear un pendrive desde Linux. Y me compró un ordenador directamente. Quiero decir, habían pasado. Yo he tenido mucha suerte en la vida, ¿vale? Y he sabido aprovechar muy bien las oportunidades. Sí, Pero con todo eso, a mí es un rollo de. Todo esto tengo que devolverlo, de alguna manera. Por eso siempre. Quiero decir, no solo el JSD, y también hubo un Python Day, que ya a mí Python me la trae al Pyro. Quiero decir, no es un lenguaje en el que. Me parece interesante, pero es un lenguaje en el que no hago nada ni tengo nada. Y me dijeron, oye, mira, estamos haciéndolo, ¿quieres patrocinar? Toma. ¿Sabes? En plan de. Si no es un rollo de. Me estoy quitando la comida de la boca para dártela, ¿por qué no? claro. Sí, al final es... O sea, es devolver lo que has recibido. Y que yo también lo veo como que somos... Bueno, lo que tú dices, somos personas afortunadas, ¿no? De hecho, también quería hacer un disclaimer porque puede parecer a que... Sobre todo últimamente anda rondando mucho en Twitter el típico comentario de... Bueno, es una captura que dice... cobro 2000 euros, me retienen no sé cuánto, bla, 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 bla. A ver, por ejemplo, eso se lo enseño a mi madre, que trabaja en un supermercado cobrando un salario normal. Y dice, espérate, que hay personas que están cobrando 2000 euros al mes, 3000 euros al mes. Le parece surrealista porque ella llevará toda la vida viviendo con, pues no te sé decir, pero Con un entre poco más de sueldo mínimo interprofesional. efectivamente. Entonces somos muy afortunados, pero también es verdad que nadie tenga el ego de decir, por ejemplo, aquí en Canarias no, porque quiero cobrar 70.000 euros al año. Que yo sepa que en Canarias esos salarios no son, no existen. O sea, salvo que seas un directivo o pero dentro del mundo del desarrollo, salvo que la empresa sea de fuera, es muy complicado. Entonces también, ¿sabes? Quería hacer ese disclaimer de, ojo, cuidado, que
que tampoco es tan sencillo, o sea, que no es que vayas a terminar las prácticas y que vayas a la primera empresa que te pongan delante y te digan, oye, mira, pues te ofrecemos, yo qué sé, 1.200 € al mes. Y tú digas, ¡buah! Eso no me da ni... A Ni pa' ver, pipa. exacto. O sea, hay que tener cuidado con ese tema. Por eso quería hacer el disclaimer, porque igual nos escucha alguien que está empezando en el sector y dice, porque Ulises dijo que él cobraba y esta gente a mí me... Ojo, cuidado. No, y sí, sí, Ulises cobraba esa pasta y Ulises acabó cagando sangre del estrés que tenía en el trabajo. A ver, perdona que te diga. ¿Sabes? Que con eso, También. a colación de lo que dices, también yo quiero hacer un... Que siempre... Creo que siempre lo he visto en el Lean, que cuando hay juniors de por medio o aprendices, en plan de personas que están haciendo práctica, siempre acabo soltando la frasecita. Pero es que es real. Quiero decir, no todo es pasta. Cuando yo entré a Lean, entré cobrando la mitad de lo que cobraba en la otra empresa. La mitad. Que aún así seguía siendo un sueldo por encima de la media, pero quiero decir, es que en la otra empresa pagaban una bestialidad de pasta. Para 3 años de experiencia que tenía, que yo creo que terminé cobrando casi 3.000 € cuando me fui. Y entré en Lean cobrando, creo que fueron... O sea, me da igual hablar de mi sueldo, ¿vale? Creo que entré. O sea, obviamente han habido mejoras en la vida y esas cosas, pero entré cobrando 1.400. Mucha gente no lo entendía. En plan de, ¿por qué haces eso? Digo, ¿por qué? Digo, porque voy a ir a una empresa en lo que importa son las personas. En lo que si tengo un problema, puedo hablar con alguien y se va a buscar una solución. No te dirán, bueno, ya lo veremos, pero tienes que terminar el sprint. Sabes que Sí. no todo es la pasta. Al final es eso, es una vez tú tengas tu... Obviamente, a mí si ahora me viene a hablar y me dijo, te voy a volver a doblar el sueldo, hombre, le voy a decir que no, no. Pero que no todo es el dinero, ¿sabes? En plan, al final, si tú tienes lo que necesitas para vivir y para ahorrar algo por lo que te pueda pasar, ya a partir de ahí todo te sobra. Es más, yo a veces que me sentía obsceno con la pasta que cobraba. Porque era un rollo de, es que, a ver, bueno, sí, después de ahí está el síndrome de impostor y todas estas mierdas. Ya con los años he dicho, me pagaban eso, pero es porque es que yo les sacaba, a mí me llamaban Swiss Army Man allí dentro. O sea, la navaja suiza humana. Porque es que yo hubo una época en la que era full stack y sysadmin. Que era el único full stack de la empresa, que sacaba funcionalidades tanto para frontend como para... ¿Sabes? En plan, yo hacía toda la funcionalidad entera. Y aparte era un rollo de, oye, mira, que se nos ha caído la base de datos o hay que reiniciar no sé qué servidores. Y yo por eso se me metía, hacía cosas sin tener ni idea. Esto que no lo sepa nadie. No pasa nada. Pero eso no pasa nada. Está ahí, está Coverflow. Ahora cortamos aquí, no, no. Sí, 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 suerte. Quiero, al final es eso, es que a mí me han llegado ofertas de 100.000 € al año. Y yo les digo que no, porque, estoy a gusto en Lean y es lo que digo, vivo bien. ¿Para qué estar complicándome la vida? Porque sé que además son empresas americanas en las que probablemente voy a estar estresado as fuck. Y aparte, o sea, es decir, que yo sea persona va a pasar a un segundo plano, probablemente. Con lo mismo me equivoco. Pero es que es eso. Yo ahora mismo no veo la necesidad de estar triplicando mi sueldo porque sí. A ver, salvo que tengas algo en mente salvo que tengas una necesidad o una expectativa, al final es No, sí, acumular claro. por acumular. Que a ver, ya podemos entrar en... Este tema es súper polémico, o sea que todo va a depender cómo lo vea cada uno y creo que todas las ideas tienen que ser respetables. O sea, hay personas que prefieren invertirlo para cuando se jubilen, hay personas que prefieren gastar el dinero al momento y hay personas que directamente dicen, pues no quiero ni guardarlo ni derrocharlo, lo que quiero es pagar lo que tengo que pagar. Porque tengo Claro, claro, estas claro. necesidades, ¿sabes? Cada persona tiene sus necesidades y en base a sus necesidades, pues tomará unas decisiones u otras. Por supuesto, quiero decir, yo lo digo porque obviamente como yo empecé el siglo teniendo la cuenta amargada, yo obviamente a Claro. partir de ahí no me he echado deudas encima. Yo soy una persona que creo que lo máximo que estoy ahora mismo es pagando el Mac a todo reventar porque dije, mira, me lo voy a poner a plazos porque sí, porque me apetece. Porque puedo y me apetece y no es una letra loca. Ya. Pero al margen de eso, nada. Obviamente hay otras personas que tienen otras necesidades, tienen otros problemas, tienen otras cosas y eso le va bien. Lo que decías tú de ahorrar para retiro, yo me acuerdo de un artículo que leí de un desarrollador, creo que era él y su pareja, los dos, tanto él como ella eran desarrolladores, y se ha venido a Silicon Valley. Durante eran 2 o 3 años, habían estado viviendo en una autocaravana para ahorrar lo máximo posible y después de esos 3 años se retiraron. Estamos hablando de personas con
40 años, ya está, no trabajan más en la vida porque ganaron tanta pasta, porque aprovecharon la burbuja y tenían para 2.000 euros cada uno, no, 2.000 dólares cada uno, hasta que tuvieran 80 años, creo que era, o algo así. ¿Sabes? En plan, ahorraron un montón. Claro, cogieron una Claro, y autocaravana, también... no pagas alquiler, que eso es una locura en San Francisco. Estamos hablando de 5.000 euros por una habitación, a lo mejor, 5.000 dólares, perdón. Claro, ellos ahorraron todo lo que pudieron y dijeron, ¡pum!, fuera. ¿Sabes? Obviamente, si se presenta esa oportunidad, me la pienso muy fuerte también. Claro, y el nivel de vida que quieras mantener, no es lo mismo decir, bueno, pues me mantengo con 2.000 dólares al mes que decir, no, no, yo quiero vivir a tutiplén y quiero vivir con 5.000 dólares al mes para poder permitirme todo lo que quiera. Oye, pues eso tiene cierta implicación. Pero bueno, pues la verdad es que Uli ha sido todo un placer el hablar contigo, el haber compartido contigo este ratito, sobre todo ya no solo en la parte profesional, que como has demostrado sabes un montón, sino en la parte humana y todo este tema que a mucha gente, pues si no le ilumina el camino, muy probablemente le abra un poquito la cabeza a otros puntos de vista y a reflexionar sobre el tema y sobre todo a abrir conversaciones, por favor, y disclaimer, no seamos conflictivos, respetemos opiniones de la gente y puntos de vista, pero que por supuesto si alguien quiere hablar del tema, estamos abiertos a hablar, estamos abiertos a que participen en el podcast. Manolo, te tengo apuntado, no te olvides. Eh, y nada, pasamos a la parte favorita que son las preguntitas sorpresa, Uli. ¿Cómo lo Venga, llevas? va. ¿Estás nervioso? Tuc. O sea, me quiere decir, tú sabes que como si yo que puedo Nada, ser nada. un impermeable, ¿sabes? En plan de me resbala todo, me da igual. Te van a resbalar, pero por lo menos son graciosas. Entonces, ¿Vale? bueno, para poder introducir la primera pregunta necesito que nos cuentes acerca de tus mascotas. ¿Cómo se llaman tus mascotas? Hijo de... pues tengo una perra llamada Mocha, en honor al nombre en clave que tenía JavaScript cuando Brenda Knight lo estaba haciendo, cuando era un prototipo, pues se llamaba Mocha. Después aparece el test de framework, el framework de testing, perdón. Pero básicamente se llama eso. Y después también tengo un gato que se llama Null. Vale. Entonces tenemos al gato Null y a la perrita Mocha, ¿verdad? Sí. Entonces, vale, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando Mocha expect Null? Se pone triste. Cuando el gato tiene a veces ese rollo de que desaparece durante un par de días, es muy curioso ver cómo la perra va hacia la caseta donde duerme el gato y se queda mirando y hace soniditos como si estuviera llorando. En plan, ¿de dónde está este cabrón? Ay, Muy la divertido. pobre. Qué bueno. Pero se llevan bien, que es lo importante, ¿no? Quiero decir, la perra la trajimos con 6 semanas, nos la dieron con 6 semanas. Mm. Y yo tengo vídeos de el gato lamiendo a la perra, bañando a la perra. Ah, O sea, quiero decir, se llevan muy, muy bien y hay veces que incluso el gato, porque nosotros lo tenemos suelto, pues, porque él disfruta de una vida en libertad, pues no le gustaba es estar un, encerrado en casa. es un alma libre. Eh, es un alma libre, sí, y muy anárquica. Eh, hay veces que el gato, o sea, quiero decir, te maulla para pedirte comida, pero hay veces que incluso cuando tenga comida empieza a maullar y cuando sacamos a la perra ya se calla y se pone a jugar con la perra. O sea, que lo que hace realmente es llamar para que salga la perra para jugar. Qué bueno. O sea, Joder, se llevan muy, muy bien. Son como si fueran muy hermanitos. bien. Somos una familia muy disfuncional. Bueno, a ver, al final entre perros y gatos está el mito de que se llevan mal, pero no tiene por qué, o sea... Eso sí, Moca ve un gato ajeno en el jardín de casa y vamos, eso es una psicópata. Sí, suele pasar, suele pasar. De hecho, yo tengo ahora dos perritas en casa, Milka y Tuya, y tengo las dos gatitas a Kiwi y a Lima. Y entre ellas bien, pero como aparezca alguno de esporádico perdido por ahí, a las perras no les gusta mucho. Pero bueno, tampoco podemos hacerle nada. Pues esa ha sido la respuesta a la primera pregunta. Y la segunda, bueno, para las personas que nos están escuchando en formato audio, igual no lo van a poder entender, pero ¿puedes enseñar un momentito la botellita que tiene tu logotipo? ¿Vale? Ahí No sé hasta qué está. punto se está Bueno, se ve un poquito enfocando. con el brillo, pero bueno, la vamos a describir. Al final tu logotipo es de
de Rick y Morty, ¿verdad? O sea, es como... No puedo decir que sí a eso por si acaso me acaban denunciando, pero sí. Vale, es como una adaptación así. Entonces, bueno, para las personas que no han visto Rick y Morty no entenderán la pregunta. Para los que lo han visto igual lo entienden. Entonces, vamos al trasfondo. Todos sabemos que Rick, ¿vale? El abuelete tiene el consejo de Ricks, ¿vale? Entonces, dentro del consejo de Ricks, hay, si no recuerdo mal, habían 4 o 5 que llevaban un poco la voz cantante, ¿no? Del consejo, ¿no? Ujú. Vale. Si tuviésemos el consejo de Uli, el consejo de Ulises, ¿qué personalidades de Ulises crees que llevarían la voz cantante dentro del consejo? Uf, eso es una fiesta muy grande, ¿eh? Porque es Lo sé. que yo soy una persona de... O sea, intento ser zen y todas estas cosas. ¿Sabes? En plan de no volverme loco, pero es cierto que soy una persona de extremos. Es que te puedes encontrar desde un Ulises súper emocional y súper impulsivo a un Ulises tan objetivo que te rompe la vida, ¿sabes? Es en plan de... Pero ¿qué dices? Si nada importa, no importa nada. Somos polvo de estrella suelto en un universo infinito en el que nada importa nada. ¿Sabes? El bien y el mal no son más que construcciones sociales y cosas por el Pero estilo, Mocha ¿sabes? Spec Null. Mocha Spec Nunc siempre. Pero Mocha Spec Null siempre, exacto. Es más, seguramente habría por ahí incluso hasta un Ulises que le gustaría PHP, ¿sabes? Es que es muy diverso todo. Bienvenidos al multiverso de la locura. Mucho. Bueno, pues entonces nos quedamos con que hay muchas facetas de Uli y que en todos los multiversos pues habría un Uli con ciertas facetas más pulidas que otras y que eso sería una fiesta de muchos Ulises que no habría voz cantante directamente. Yo creo que el que te digo que es objetivo y estoico a más no poder, yo creo que ese sí llevaría un poco la voz cantante porque al final en mi vida, en los momentos de más duros, es la voz esa que sobresale y te dice, pero muchacho, déjate de chorradas, anda. Como ¿Sabes? Fleje Que Flow, Fleje Flow, sí. siempre. Un saludito para Carlos ST también. South, perdón. Es bueno, eh, ya vamos a seguir con promociones. Si alguien, para todos los oyentes o espectadores de Gran Canaria, les recomiendo completamente el documental Piélago, se llama, que es de Carlos Sao, que es un DJ de Las Palmas, bueno, y también hace vídeos musicales, hace un montón de cosas. Y hizo un documental sobre la música en Canarias, más en Gran Canaria, porque al final es donde vive él y donde más ha podido tal, que recorre toda la historia de la música del último siglo. Y es brutal, porque explica mucho el problema que ha habido en la música canaria. Por cierto, también tenía un grupo de death metal, ojo, o sea, quiero decir, yo he hecho muchas cosas en la vida. El tema es que la música en Canarias, ahora con redes sociales y demás, va mejor. Ahí tienes Efecto Pasillo, que por ejemplo sigue haciendo cosas y demás. Pero antes era ese rollo de salir de Canarias era muy difícil. Y cuando te han visto todos los pueblos de Canarias, ya está, Ya. se acabó tu carrera musical porque porque saltar a la península es muy complicado. Y la verdad que es un pedazo de documental. Y aparte también tiene esta marca de ropa que se llama Flesh de Flow, que mola muchísimo. Eh, Y de la que, no sé, de la mitad de mi armario creo que de ella. Pues pondremos enlaces en el pie del episodio, vamos a poner todas las referencias. Subscribe. Pondremos todas las referencias por aquí para que lo visiten y nada, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí, Uli. Como siempre digo, espero que repitamos pronto Cuando tú quieras, a y mí tú sabes que me encanta esto y muchas gracias por invitarme también. nada, para mí es un placer porque como dije al principio, yo he crecido muchísimo teniéndote cerca, he aprendido un montón de ti. O sea que Igualmente. siempre es bueno tener a los amigos cerca y poder contar con ellos para todo. Así que muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos pronto. Y a la audiencia, hoy ha caído un buen spam, pero al mismo tiempo también han caído muchas cuestiones de vida súper interesantes. Creo que Uli nos ha aportado muchísimo en el día de hoy, así que vamos a ir preparando nuestros oídos para el próximo episodio, episodio 6, y muchísimas gracias a todos por llevar aquí con nosotros un mes. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.